Bienvenidos al podcast ehoyweb.es, la radio de profes para profes, listas para una clase genial. Bienvenidos a este podcast educativo sobre el método ABN. Hoy exploraremos cómo enseñar matemáticas de forma creativa. El tema de hoy es la jerarquía de las fases de conteo y las etapas pedagógicas del método. Os doy la bienvenida a un nuevo análisis detallado. Hoy nos vamos a embarcar en un viaje cognitivo que sinceramente es fascinante. Vamos a explorar a fondo cómo se construye el pensamiento matemático en los más pequeños, desgranando la metodología ABN aplicada a la educación infantil. Y es que es un recorrido alucinante. Pasamos del juego puro físico y táctil en el aula a una capacidad de cálculo mental que te deja con la boca abierta. Resulta increíble, ¿verdad? Pensar que justo en el momento en que unas manitas manipulan objetos cotidianos, se está cimentando paso a paso la base inquebrantable de su futuro razonamiento lógico. Bueno, entremos de lleno en materia. Las siglas ABN significan aprendizaje basado en números. Pero claro, ¿qué quiere decir esto en el día a día? Pues básicamente es un método que le da la vuelta por completo a la comprensión numérica. Para que el aprendizaje tenga sentido de verdad, se apoya en tres pilares, una secuencia de dificultad súper bien calibrada, tres fases pedagógicas esenciales y, finalmente, una distribución por edades bastante lógica. Aquí no venimos a memorizar como loros, para nada. De lo que se trata es de entender la esencia pura y el peso real de cada número. Para organizar este análisis, vamos a seguir una hoja de ruta muy clara. Empezaremos con una introducción al método ABN para luego pasar al viaje hacia la abstracción. Después subiremos los 7 escalones de dificultad, veremos cómo evoluciona todo esto por edades y para terminar echaremos un vistazo a las herramientas clave y al futuro matemático. Arrancamos con nuestra primera parada, la introducción al método ABN y cómo crear esa base numérica tan sólida. Hay una frase que literalmente clava la filosofía de toda esta metodología: transitar desde lo concreto hasta lo abstracto. Y esto es absolutamente crucial. Todo alumno tiene que pasar sí o sí por etapas físicas, tocando y moviendo las cosas, antes de siquiera intentar resolver algo de cabeza. Piénsalo, el cerebro necesita tocar, sentir el problema antes de poder imaginarlo en el aire. Es como el antídoto perfecto contra esa frustración tan típica de intentar memorizar números vacíos en una pizarra. Pasamos ahora a la segunda parte, el viaje hacia la abstracción, o lo que es lo mismo, la fascinante evolución de la mente de un niño. Y esto ilustra de maravilla cómo funciona el método. Hay 3 fases pedagógicas que son 100% obligatorias, una especie de puente perfecto entre las manos y el cerebro abstracto. Da igual qué suma tengamos delante, el aprendizaje arranca siempre en la fase manipulativa, avanza a la fase de transición y culmina en la famosa fase simbólica. Fijaos bien en la fase manipulativa, porque este es el punto de partida, la casilla de salida. Aquí sumamos usando algo tan de andar por casa como palillos y bandejas. Literalmente. El proceso es súper táctil. Se trata de ir pasando o trasvasando palillos de una bandeja a otra. Y no paramos hasta que una de las bandejas se queda completamente vacía. Es una experiencia completamente física, donde sumar significa literal y materialmente juntar un montón de cosas en un único lugar. Vale, una vez que ese concepto físico ha hecho clic, saltamos a la fase de transición. Aquí es donde hace su aparición estelar la famosa rejilla ABN. Pasamos al papel, pero combinando los palillos reales con un registro escrito. Fijaos que anotamos 3 cosas importantísimas durante ese trasvase. Primero, qué cantidad estamos moviendo. Segundo, cuánto se nos queda en la bandeja de origen. Y tercero, cuánto hemos ido acumulando en la de destino. Esta estructura tan cuidadosa les obliga a entender cada pequeña pieza del rompecabezas que es la suma. Y por fin llegamos a la fase simbólica. Aquí es donde ocurre la verdadera magia. En este último escalón de abstracción nos olvidamos por completo de los palillos físicos. Se acabaron. Ahora, el estudiante es capaz de hacer las sumas operando mentalmente, visualizando directamente la rejilla. Esa cantidad que antes necesitaba tocar y mover con las manos se ha convertido en un concepto puro, algo que su cerebro puede manejar con total soltura. Es un salto intelectual brutal. Llegamos a la tercera sección, los 7 escalones de dificultad. Vamos a ver cómo funciona esta jerarquía técnica. Como veis, hay una progresión impecable de 7 peldaños que los peques van subiendo poco a poco.
Empezamos muy suaves en la fase 1, sumando 2 dígitos sin pasarnos de la decena. Luego la fase 2 ya mete 3 dígitos. En la 3 mezclamos decenas y dígitos. La 4 va un paso más allá, juntando 2 decenas completas. La 5 une completas con incompletas. La 6 suma decenas incompletas y dígitos sueltos, hasta llegar a la fase 7, que es el tope absoluto de complejidad que logran al terminar la etapa de los 5 años. Ahora, lo verdaderamente interesante de todo esto es el salto que dan. Fijaos en el contraste. En la fase 1 hacen sumas facilísimas, tipo 3 más 2, sin pasarse del 10. Pero cuando llegan a la fase 4, ojo, ya estamos hablando de sumar 30 más 20, uniendo decenas completas. Y lo genial es que la lógica base es exactamente la misma, solo que a otra escala. La idea subyacente no cambia, simplemente se hace más grande. Y si nos metemos a mirar con lupa la fase 2, es alucinante lo metódico que es. Tienen 4 subniveles súper minuciosos para sumar esos 3 dígitos. Empiezan en el nivel 2.1 sin pasarse de la decena. Luego, muy poco a poco, rompen esa barrera. En el 2.2 la cruzan con el tercer sumando, en el 2.3 con el segundo, y en el 2.4 ya rebasan la decena usando tanto el segundo como el tercer sumando. Nada se deja al azar. Todo está milimétricamente pensado para evitar que se frustren o se bloqueen. Pasemos a la cuarta sección y veamos cómo se construye todo esto a lo largo del tiempo, la evolución por edades. Aquí tenemos el mapa cronológico del viaje en el aula. Con 3 añitos empiezan con las fases 1 y 2.1, jugando con números del 0 al 10 más o menos. Con 4 años ya afianzan de la fase 1 a la 3 y se atreven con números hasta el 31 o el 50. Pero el verdadero espectáculo llega a los 5 años, alcanzan la fase 7, dominan la tabla del 100 y te resuelven operaciones conllevadas, cruzando la decena sin ningún problema. De verdad, un nivelazo de cálculo mental para tener solo 5 años. Y por último, nos adentramos en la quinta sección. Vamos a conocer las herramientas del aula y el futuro matemático que nos espera. Para que todo este currículo se absorba bien, hacen falta unos anclajes físicos en clase. Primero, la recta numérica en el suelo, que es genial porque los niños literalmente caminan para sumar o restar, meten el movimiento del cuerpo en la ecuación. Luego está la tabla del 100, que es como el mapa del tesoro visual de todo el territorio numérico. Pero mis favoritos sin duda son los triángulos de operaciones. Es una herramienta brillante porque les enseña de forma súper intuitiva la relación inversa entre sumar y restar. Les demuestra visualmente que esos mismos 3 números siempre están conectados entre sí. Al final del día, respetando esta progresión tan cuidada, lo que consiguen es un sentido numérico a prueba de bombas. Así que cerramos este análisis con una pregunta para darle un par de vueltas. ¿Está el cálculo mental del futuro construido sobre los palillos del presente? Pues mira, toda la evidencia apunta a un rotundo sí. Resulta que ese juego táctil y manipulativo, jugando en el suelo con unos simples palillos, es literalmente la mejor garantía para tener una mente matemática ágil y brillante el día de mañana. Una pasada, ¿verdad? Os dejo dándole vueltas a esta idea. Hasta la próxima. Muchas gracias por acompañarme. Si te ha gustado, suscríbete, dale a me gusta, activa la campanita y visita ehoyweb.es para más recursos. Nos vemos en el próximo.